Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos al canal El Sendero Oculto. Hoy vamos a hablar acerca del Triángulo de las Bermudas, todo un tema que encierra misticismo y también muchas tragedias. Según un artículo de National Geographic, ¿qué sabemos realmente del Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay de la leyenda y qué hay de realidad? Es cierto que en esa zona geográfica del planeta desaparecen barcos, aviones y personas sin dejar rastro. Bueno, pues haremos un recorrido a lo largo de los grandes sucesos de la historia para averiguar qué hay de cierto en cuanto alrededor de esta misteriosa fama. Bueno, ¿qué es el Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas está formado por 1,5 millones de kilómetros cuadrados en alta mar dentro de un triángulo equilátero donde proviene su nombre, que forman las puntas de las islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, Estados Unidos. Este triángulo imaginario encierra un secreto dentro de ella. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar, casi 100 aviones que se sepa y miles de personas. ¿Están todos ellos en el fondo del mar? ¿Han ido a otra dimensión o están hundidos con la ciudad perdida de la Atlántida? Probablemente no, pero al ser humano siempre le ha gustado añadir un poco de leyenda a fenómenos que no ha podido demostrar al 100%. También llamado el Triángulo del Diablo, en el año de 1945, una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecieron. Incluso desapareció un sexto aparato, un avión de emergencia Martin Mariner que acudió al rescate de los 5 primeros. En total, desaparecieron 27 personas sin dejar ningún tipo de rastro. En la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y que no sabían hacia qué rumbo tomar. Y después, nada. La primera noticia escrita sobre este misterioso dato en el año 1950 fue escrita por la pluma del periodista sensacionalista Edward Van Winkle Jones, que escribió en el diario Miami Herald acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas. 2 años después, se sumó a este misterio el escritor George X. Sand, que aseguró que en la zona había unas misteriosas desapariciones marinas y más adelante, en el año de 1964, la revista de artículos de ficción Argosy Magazine publicó un completo artículo denominado El Mortal Triángulo de las Bermudas, en el que hablaba de extrañas desapariciones, fenómenos paranormales y misterios que hacían que quien navegaba esas aguas automáticamente desapareciera. Pero ¿por qué ese lugar? ¿Por qué? Y es un lugar de paso muy frecuentado por barcos y aviones que viajan desde el continente americano a Europa. Sus fuertes vientos y las corrientes del Golfo hacen que tanto la navegación como los vuelos que cruzan la zona sean más rápidos. Es una especie de atajo o ruta rápida para viajar hacia Europa, y como ya sabemos, cuanto mayor es el número de embarcaciones o aviones que pasan por ahí, pues obviamente mayores son las probabilidades de que suceda algo fuera de lo corriente o de lo normal. Existen diversas teorías, todas sin demostrar, que pretenden explicar el fenómeno que ocurre en esta zona. Estas son algunas de las más sorprendentes. Número 1. Un agujero negro. Si bien es cierto que los agujeros negros, como se le denominan, existen y hay toda una teoría desarrollada por numerosos científicos, entre ellos obviamente el famoso Stephen Hawking, es improbable que en esa zona haya agua. ¿Por qué? Bueno, pues porque un agujero negro es una región finita del espacio en el que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa a su control. Es decir, si existiera un agujero negro en las aguas o en el cielo, todo lo que pasara por allí desaparecería, obviamente sin excepción alguna. La superficie del continente perdido. 2. La Atlántida. Sabemos de esta ciudad continente mítica gracias a los diálogos de Platón, donde los atlantes perdían la soberanía de la tierra de la mano de los atenienses, sin duda superiores a ellos. Esta teoría la siguió el psíquico Edgar Cayce,
asegurando que los atlantes tenían una tecnología muy desarrollada consistente en cristales de fuego, que literalmente lanzabas rayos y se obtenía energía. El experimento salió tan mal que su maravillosa isla terminó hundida y el poder de estos cristales, que seguiría activo hoy en día, interfiere con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones. Monstruos marinos. El Kraken es un monstruo marino de proporciones gigantescas que devora todo lo que se pone frente a él. Este y otros como él habitarían las aguas del Triángulo de las Bermudas, comiéndose literalmente todo lo que se pone ante sus fauces. Este mito pudo venir del avistamiento por parte de marineros y de piratas de calamares gigantes que miden entre 14 y 15 metros de longitud y que habitan las aguas profundas de alta mar. El resto, obviamente, es leyenda. Número 4. OVNIs. Otra teoría improbable de la zona es que es una estación extraterrestre en la que los ovnis se apropian de personas para llevárselas a sus planetas para estudiarlos. Las teorías más alarmistas aseguran que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades para después usarlas en nuestra contra e invadirnos. La más amable dice que los extraterrestres se apropian de personas en esta zona con el fin de salvar a la humanidad del gran holocausto final. Usted tiene la mejor opinión, pero ¿cuál es la realidad según la ciencia sobre el Triángulo de las Bermudas? Al igual que las leyendas, las posibles teorías científicas también son muchas. Normalmente tendremos a notar de un significado sobrenatural aquello que no podemos explicar, pero la realidad también puede acabar con una buena historia de ficción. Estas son algunas de las teorías más probables. Los errores humanos. Por desgracia, los errores humanos siempre van a ocurrir y muchos de los accidentes que han tenido lugar en esas zonas tienen que ver con errores de cálculo, con fallos tecnológicos propios de grandes aparatos o con malas decisiones. Es algo que nunca se podrá demostrar, simplemente porque ocurren en zonas que al ser tan extensas y alejadas de las costas, recuperar restos se hace prácticamente imposible. También otra de las probables causas sea la meteorología. ¿Por qué? Porque es una región donde los tifones y huracanes, así como las grandes tormentas, provocan olas de cientos de metros que pueden ser fácilmente las causantes de estos accidentes de grandes embarcaciones y aeronaves en el cielo. Variaciones magnéticas y niebla electrónica pudiera ser otra causa. Y hay una teoría, quizás mitad ciencia, mitad ficción, que habla de una nieve electrónica. Este concepto lo acuñaron Rob McGregor y Bruce Chernon en su libro The Fog. Ambos supervivientes de un accidente de viaje por la zona aseguraron que un vórtice electrónico en medio de una niebla chocó contra las alas de su avión. Debido a esta niebla electrónica, todos los aparatos tecnológicos se estropearon. Esto fue en los 70s, dejando a la pareja sin rumbo y sin visión, y según su propio relato, 75 minutos después aparecieron en una zona de Miami en la que era imposible estar en tan poco tiempo. Obviamente, realidad o ficción, puede que ambas, ya que el Triángulo de las Bermudas es uno de los dos lugares de la Tierra en la que las brújulas señalan el norte verdadero y no el norte magnético. De ahí que se diga que el Triángulo de las Bermudas, las brújulas se estropean. Se tienen datos de que al propio Cristóbal Colón le sucedió esto en su viaje hacia el nuevo continente, a su paso por la zona el 8 de octubre de 1492. Ese también es un tema para hablar, porque la historia nos dice que eran 3 carabelas, cuando en realidad se tienen documentos históricos en donde se afirma que fueron 4. Colón no dijo nada sin tripulación sobre este asunto o sobre este suceso, y probablemente eso evitó que le tiraran por la borda en un punto en el que ya estaban desesperados por alcanzar tierra firme. Agujeros azules. El subsuelo marítimo de las Bahamas tiene agujeros azules. ¿Pero qué son los agujeros azules? Bueno, pues son grutas de miles de años que existen en la zona y que crean corrientes muy fuertes y que son capaces de lanzar a la deriva barcos de gran tonelaje. Son cuevas verticales profundísimas.
Se tiene constancia de la que es más profunda y que son situadas en esta zona se llaman agujeros de Shansha Jungle y que tiene aproximadamente 300 metros de profundidad. Pero estos agujeros no solo existen aquí, también los hay en la península de Yucatán y en el arrecife Lighthouse de Belice, que está situado en Centroamérica. Explosiones de metano. Esto también es importante de mencionar porque un reciente descubrimiento en las aguas de Noruega puede aportar una nueva teoría sobre este triángulo de las Bermudas. Es en esta zona, en unos cráteres muy profundos similares, donde habría grandes concentraciones de gas metano. En la zona de las Bahamas, el calor de las aguas tropicales y el de los propios barcos haría que este metano explotase, formando no solo virulentas corrientes marinas, sino también destrozando buques y barcos como si fueran de papel. En fin, las teorías son muchas, desde las más extravagantes, hasta las más científicas, pero ninguna la que solucione este enigma, o quizá un cúmulo de todas estas. Aún así, finalmente, la realidad se impone. No hay nada en esta zona de nuestro planeta que sea de especial relevancia, comparándola con otras zonas, pero está claro que para el ser humano siempre ha sido más romántica la idea de algo sobrenatural. Pero en realidad, ¿qué sería de la historia sin misterios? Bueno, pues hemos llegado al final de este video, concluyendo que hasta que no se compruebe algo, pues siempre lo va a rodear ese misterio. Y de que existe el misterio, pues obviamente nos llevaría a temas paranormales. Quizás no podríamos nosotros demostrar, pero que están ahí. Terminamos y como siempre dándote las gracias, te esperamos como siempre, salvo tu mejor opinión en la caja de comentarios y pidiéndote que le des like si te gustó el video, que lo compartas y obviamente que te suscribas al canal. Muchas gracias, nos vemos en otro tema.